buenas noches, gracias a todos y todas por venir hoy a este diálogo alrededor de la novela de Maximiliano Barrientos, Miles de ojos, y su relación con el weird fiction y la ontología orientada a los objetos o realismo especulativo, que es una tendencia filosófica tal vez más en boga en este momento, pese a su escasa difusión. Seguro en los próximos años se va a consolidar eso como tendencia. Por suerte no tengo que resumirla, de eso se va a encargar Benjamín Santisteban, que está esta noche acá para acompañarnos, para dialogar con Maximiliano Barrientos. Bueno, Benjamín Santisteban es un filósofo radicado en Cochabamba, que bueno, sus intereses, sus investigaciones han estado, me parece que sobre todo enfocadas en la literatura. Y bueno, Maximiliano Barrientos, un escritor cruceño con ya un montón de obras publicadas, la última Miles de ojos, que no solo hemos publicado en Bolivia con El Cuervo, sino que también ha salido para España y Latinoamérica en la editorial Caja Negra, que es, por ejemplo, junto con Materia Oscura, las editoriales que se han dedicado a traducir esta corriente filosófica del realismo especulativo u ontología orientada a los objetos. Y bueno, los voy a dejar primero con Benjamín, que va a hacer una lectura de un texto y después va a empezar a conversar con Maximiliano. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por su presencia. Directo al tema, el realismo especulativo. En realidad hay muchos realismos especulativos. Es un problema precisamente que lo vamos a confrontar tratando de ver qué es la weird fiction o ficción extraña, rara, asombrosa. Difícil de traducir eso precisamente por esa divergencia que siempre vamos a hallar, principalmente en la literatura, entre el significante y el significado. Pero en general, podría decir que el realismo especulativo es ese intento de pensar las cosas sin el ser humano. Es una cosa muy difícil. O sea, cómo pensar las cosas sin que el ser humano ponga sus categorías y ponga su manera de ver, su perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, la gran apuesta que tendrían estos que practican el realismo especulativo en filosofía es narrarnos la relación de dos cosas, pero sin que se meta el ser humano. Y a partir de ahí, pues, uno puede comenzar a pensar que la literatura es muy importante, porque la filosofía, las ciencias sociales en general, siempre al final son perspectivas humanas, ¿no? Son humanistas, ¿no? Entonces, dejamos a un lado, digamos, la cosa en sí, el objeto en sí. La apuesta que tiene el realismo especulativo, entonces, es recobrar las cosas más allá del humanismo. Bueno, pasando esta problemática que hay en el realismo especulativo, ¿no? Cómo borrarnos como seres humanos, cómo dejar de ser seres humanos para enfrentar a las cosas en sí. Tenemos género, subgénero, no sé, que es weird fiction. Me parece que la novela de Maxi es ejemplar en este sentido, Miles de ojos, porque dejando de lado las categorías humanas, una novela weird fiction debería abrirse, dejar venir a lo absolutamente otro, aquello otro que no tiene que ser adulterado por nuestra humanidad. Desde luego ahí hay serios problemas en weird fiction en general. Porque ¿qué es weird fiction? Hay muchas maneras de comprender ese subgénero literario, de tal manera que siempre cuando aparece
una novela y se nos dice esta novela pertenece al género, subgénero weird fiction, nunca esa novela va a ser igual a otra que pertenece supuestamente a ese mismo género o subgénero. Entonces, ¿cómo catalogamos una novela, un texto como weird fiction? Lo que siempre vamos a observar es que nos queda el significante, ¿no? Un par de palabras, weird fiction, y que va a estar constantemente buscando un significado preciso para poder identificar no solo a esta novela, a este texto, sino al género en general. Si se trata de si la ley del género, el género literario funciona, ¿no? Es decir, la ley del género es un universal que aplicamos a distintos ejemplos de ese género. Pero con cada publicación, con cada repetición, voy a decir, ¿no? de una novela que se dice ser weird fiction, ese universal como que no aparece, porque cada novela es singular, cada novela tiene su lenguaje idiomático, idiocentricidad, que la hace única y que no nos permite fácilmente, sin interpretar una violencia, incluirla en un género, en un universal, como decir el género weird fiction. Bueno, si el significante weird fiction siempre está buscando su significado, tenemos que admitir que hay un espacio, una brecha insalvable entre weird fiction como significante y weird fiction como supuesto significado. Y la manera, diríamos, de hacerse literatura, la manera de que haya literatura, es precisamente remarcar constantemente, volver a marcar constantemente ese significante que aparece y que busca siempre su significado. ¿Cómo remarcamos, cómo hacemos eso? Pues con nuevas lecturas, nuevas publicaciones que supuestamente pertenecen a weird fiction, pero cada publicación, nuevamente, parecería una traición a ese significado que nunca se puede establecer totalmente como significado trascendental. Y eso, podemos ver como una característica básica de cualquier novela, ¿no ve? Que haga de alguna manera honor a su nombre, novela, algo que tiene que ser algo nuevo, ¿no ve? Pero ¿cómo puede ser nuevo si ya pertenece a un género? Si es un ejemplo de algo anterior. Lo único que queda es hacer más literatura, seguir remarcando, seguir insistiendo en el significante que busca su significado. Y Miles de Ojos pues nos presenta esa manera de divagar, esa manera de hacer literatura pues, con la noción pues, de la velocidad, ¿no? Una velocidad cruel, una velocidad violenta que nos presenta en resumidas cuentas una síntesis de lo que es la literatura. ¿Qué es la literatura? Pues es en la búsqueda constante de ese significado trascendental. Ese significado trascendental que nunca se presenta totalmente, pero que se puede abrir de un momento más allá de nuestra humanidad, más allá de nuestras categorías, la imposición de nuestros conceptos. Esto que busca hacer el realismo especulativo. Y aquello que se presentaría rompiendo el horizonte de lo mismo, el horizonte acostumbrado al que siempre estamos recurriendo
el que nos da tranquilidad, eso se nos presenta como weird, como algo raro, como algo extraño. Y precisamente ahí es donde hay literatura. Es en ese momento donde la apertura de lo mismo que deja paso, que nos da paso a lo nuevo. Toda obra literaria persigue eso, aunque el autor no se lo proponga, aunque el autor diga, bueno, yo voy a escribir un bestseller como los anteriores porque quiero vender bien. Incluso ahí, la vida propia que tiene el lenguaje puede permitir esa apertura a la venida de lo otro, a la venida de lo nuevo. Esto también ocurre en la lectura y es muy fácil comprobar eso en literatura. Es decir, tenemos ciertas herramientas conceptuales para leer un texto. Podemos tener un método bien específico o incluso simplemente una estrategia de lectura, y con ese método, con esa estrategia nos enfrentamos a un texto clásico. Puede ser la Odisea, la Ilíada, lo que sea, ¿no? Y de pronto en esa misma lectura, ¿no?, puede ocurrir lo nuevo. Y ocurre lo nuevo ahí cuando ese método o esa estrategia que he diseñado o que la utilizo inconscientemente por años que estoy leyendo en una práctica de lectura, ¿no?, cuando ese método es insuficiente, cuando el texto literario en su singularidad escapa a las reglas o método, reglas de lectura, cualquier hermenéutica que puedo diseñar. Eso es lo que precisamente he podido advertir en esta novela de Maxi, Miles de Ojos, donde pues pese a que hay una utilización del mito, de rito, que parecería que nos va a llevar simplemente a una recapitulación del pasado, sin embargo, eso no ocurre. La estética de la novela de Maxi nos permite precisamente atestiguar la venida del otro, ¿no?, en la forma de la mutación, en una crítica abierta al humanismo, ya sea el humanismo antiguo o el contemporáneo, el moderno. Un humanismo que nunca le gusta dejar el centro del universo. El humanismo es eso, es haber centrado al ser humano al centro del universo. Pero de pronto, aquello que viene, lo weird, ¿no?, rompe los resguardos que tiene este humanismo, ya sea, como decía anteriormente, el humanismo antiguo que se empecinaba mucho en que el ser humano no se convierta en animal, ¿no? Y los griegos, los romanos y mucho de la Edad Media han diseñado unas estrategias de comprensión de lo que hay, comprensión de la realidad, ¿sí?, de manera que el ser humano no devenga animal, por emplear una frase de Lucy Guattari, ¿no? ¿Y cómo lo hacían eso? A través de la ética, ¿no? Una ética que nos permitía separarnos de los animales, marcar fuerte la diferencia. Por otra parte, el humanismo moderno, que
enfatiza la razón y que quiere distinguirnos de la razón. Quiere distinguirnos de los animales y de todo lo que hay a través de la razón, pero es un énfasis tan desmedido en la razón que al final es una razón que se va destruyendo a sí misma, ¿no? Y ahí está todo el esfuerzo que tiene el humanismo de que el ser humano no se convierta en máquina. Esto que está ocurriendo en las fábricas, ¿no? Después de la revolución industrial, de la ilustración, ¿qué pasa con el ser humano? Se convierte en una máquina, es un perno más del proceso de producción. Para eso es necesario enfatizar la razón y decirnos, convencernos a nosotros mismos de que no somos máquinas. Sin embargo, acabamos como máquinas en las fábricas. Bueno, frente a esos dos humanismos, que en última instancia, ponen en segundo lugar el resto de lo que hay, animales, máquinas, naturaleza en general. Tenemos esta opción del realismo especulativo y de la weird fiction para éticamente aceptar de que no estamos al centro del universo y que quizás la única manera de relacionarnos con el resto no es una manera que acentúe nuestro poder, sino más bien una manera hospitalaria que dé la bienvenida al otro, con todo el riesgo que eso representa. Dar la bienvenida a lo otro, a lo absolutamente otro, es riesgoso, y no sabemos lo que va a venir. Hay una indeterminación radical en eso que viene del futuro. Y la literatura, weird fiction y Miles de Ojos, pues toman ese riesgo. Tratan de dar la bienvenida, la hospitalidad a lo absolutamente otro de una manera arriesgada. Creo que es todo. Gracias. Muchas gracias, Benjo. Bueno, para mí es un placer estar acá. Bueno, vamos a comenzar un pequeño diálogo. Lastimosamente tenemos toda esta bulla ahí al fondo, pero bueno, esas son las condiciones que nos tocó. Comencemos con esta aporía, que me parece que esa sería, digamos, la puerta de entrada para esta discusión, ¿no? Porque esa aporía entre el significante y el significado que define lo weird, ¿no? A ver, creo que habría que hacer como una especie de historia de todo esto, ¿no? Y podríamos un poco remontarnos a lo que a principios del siglo XX se llamó el giro lingüístico, ¿no? Esta importancia, ¿no? de pensar en el lenguaje como lo fundamentalmente humano, ¿no? Cosa que en siglos pasados no había pasado, no sucedía, ¿no? Entonces, en este giro lingüístico, el significado como que se vuelve subalterno del significante, ¿no? ¿Qué cosa es el significante y qué cosa es el significado? Son conceptos de la lingüística que vienen de Saussure, ¿no? Podremos un poco quizás definir esto por si alguien no los tiene muy claro, ¿no? Por ejemplo, el significado es un concepto, ¿no? Una botella es un objeto que contiene líquido, ¿no? Es un concepto, ¿no? Pero para que ese concepto llegue a mí, tiene que estar, pues, sostenido en toda una estructura, un vehículo, ¿no? Saussure llama como imagen acústica, ¿no? Esto que puede ser ruido, ¿no? Pero puede ser también una idea, ¿no? Entonces todo el lenguaje alfabético sostiene al significado, ¿no? Es decir, no podemos acceder al significado sin el significante, ¿no?
En el giro lingüístico el significante es lo importante, ya no tanto el significado, porque si uno se pregunta qué cosa es una botella, el concepto de botella, el significado de botella nos va a llevar a una serie de otros significantes y así establecemos toda una cadena, ¿no? Donde se produce la significación por oposición, ¿no? De significantes distintos. ¿Qué cosa es lo nuevo en la literatura? Es cuando un significante problematiza el significado en el sentido de que no representa lo usual, ¿no? Y hay un espacio vacío, por decirlo así, ¿no? Donde da cabida a eso algo nuevo, ¿no? Que viene a perturbar el orden simbólico, ¿no? Para utilizar otro término lacaniano, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa perturbación entre significante y significado, en realidad es el proyecto literario de lo moderno, ¿no? Es decir, lo nuevo solamente puede pasar desde esa ruptura, ¿no? Entonces, si lo pensamos de esa forma, el weird fiction no es algo que sea una cualidad de un género popular, marginal, ¿no? Sino que debería ser el proyecto, el horizonte de posibilidad de toda literatura para que se valide como hospitalaria de lo nuevo, ¿no? Entonces, quizás mi primera pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Qué pasa con el realismo, ¿no? Un realismo que parecería ser un tipo de literatura que renuncia, ¿no? a esa búsqueda de lo nuevo, que se queda muy confiada con ese vínculo entre significante y significado, porque al parecer lo que busca más que todo producir identificación, ¿no? O sea, yo estoy leyendo una novela y identifico, digamos, al personaje que ha pasado las mismas cosas que yo he pasado, ha vivido en las mismas calles en las que yo he vivido, o tiene los mismos sueños que yo tengo. Entonces, ahí no hay ninguna problemática, ¿no? Entre significante y significado, hay toda una comunión y bueno, digamos, ahí la cuestión sería, digamos, un tema de el placer por identificación, ¿no? Creo que lo weird apela a producir ese extrañamiento donde el significante se libera de esa referencia a un significado, ¿no? Entonces, ¿cómo pensaríamos al realismo o el proyecto del realismo bajo esta aporía del significante y el significado? Gracias. Bueno, inicialmente tendríamos que reconocer que en sí el lenguaje es totalmente inhumano, o por lo menos hay una fuerte dosis de inhumanidad en el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una relación, como decía Maxi, entre el significante y el significado, pero es una relación que nunca concuerda, ¿sí? Weird fiction como significante nunca va a hallar total y absolutamente el significado último de weird fiction. Y lo que hace entonces, cuando se hace literatura, lo que se hace es repetir y repetir y repetir, deseando hallar ese significado último. Pero esa manera de repetir podríamos verla en otras actividades que no son simplemente humanas, ¿no? Se trata de marcar. La repetición es volver a hacer una marca, remarcar. Y esa remarcación, ¿no?, la hacen también, por ejemplo, los animales, ¿no? Un animal marca su territorio de varias maneras, no solo una vez, lo va remarcando, al igual que la literatura, ¿no? Bueno, puede ser un topo cuando orina,
¿no? Marca su territorio. El canto de un pájaro es marcar un área. Eso nos muestra que esa remarcación, que es, digamos, la característica de aquello que llamamos lenguaje humano, pues es una característica que está más allá del humano, ¿no? Entonces, por ahí podíamos ver que el realismo es una manera de olvidarse de eso, principalmente, y centrar, digamos, ¿no?, al significado en una realidad externa a la cual supuestamente representa o copia, ¿no? Dejando de lado que la remarcación es constante, es decir, que el ser, o sea, la manera de ser, la manera de existir, es repetir y repetir, pero nunca idénticamente, siempre en diferencia. Que la repetición idéntica es una contradicción en términos. No puedo repetir dos cosas idénticamente. Siempre repito lo mismo en diferencia, ¿no? El realismo se olvida de eso, ¿no? Quiere, anclar el significado en una realidad, pero una realidad quieta, ¿no? Que no deviene, que no se transforma, lo cual no hay, ¿no? Por ahí podemos ver el problema que tiene el realismo. Es un problema ya teórico, más que práctico, porque cualquier realista, él sabe que la próxima novela realista que va a escribir va a ser muy diferente, incluso si tiene el mismo tema, ¿no? Gracias. En ese sentido, por ejemplo, el proyecto de Joyce, el proyecto de los grandes modernistas del siglo XX, ¿no? Virginia Woolf, Joyce, Faulkner, es un proyecto por esa iteración, ¿no? Por esa repetición que no sea de lo mismo, ¿no? Y podría ser incluida dentro de el proyecto de lo weird, en el sentido de que busca ese horizonte de posibilidad del significante que ya no esté normatizado por un significado domesticado, etcétera, ¿no? El modernismo, en literatura, ¿no? El modernismo precisamente tiene esa conciencia, podría decir, de la experimentación. Se experimenta para, obviamente, crear algo nuevo, ¿no? Pero hay toda una relación ética, ¿no? Con el entorno, con todo lo que hay, ¿no? Se experimenta para dejar ser a lo otro como otro y no simplemente imponerle nuestras categorías, ¿no? Y esa idea de dejar ser como la hospitalidad a lo nuevo parecería ser o está vinculado con esta noción de verdad en Heidegger, ¿no? Que no sería más que toda una correspondencia, ¿no?, entre el lenguaje y el referente, sino el dejar ser a la cosa y la cosa que se revela, ¿no? Que para Heidegger eso era lo que hace el arte, ¿no? Y eso siempre es una ruptura, ¿no? Es como algo que irrumpe, y hay cierta violencia en eso, ¿no? Que para mí esa es la violencia también del weird. Mi pregunta es sobre ese sentido, el sentido de lo nuevo. Implica una afuera, pero una afuera radical, en el sentido de que hay una exterioridad a la estructura, o no. ¿Cuál es? Ya, gracias. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Si pensamos esto de manera espacial, entonces vamos a tener el problema que, Graham Harman, por ejemplo, lo identifica, un filósofo del realismo especulativo, y es el problema que tiene este moderno Kant, ¿no ve? Kant hace una diferencia entre lo que podemos conocer, a lo cual llama fenómenos, y aquello que no podemos conocer, que llama la cosa en sí, ¿no? Que queda desconocido para el ser humano. Y viene Hegel y le dice, bueno, pero tú has puesto un límite acá, ¿no?
entre el fenómeno que puedes conocer y lo que no puedes conocer, la cosa en sí. Pero al poner ese límite ya has conocido que hay más allá del límite mismo. Te has equivocado, ¿no? Tenemos que pensar a lo absolutamente otro, no de una manera así espacial, ¿no? Sino de lo otro en nosotros. Eso otro está en cada uno de nosotros. O sea, como dice Levinas, ¿no? Lo otro en lo mismo, ¿no? Algo que en psicoanálisis se trabaja muy bien, ¿no? El ser humano en psicoanálisis es un ser que, no es consciente de lo que realmente es, ¿no? Tiene una inconsciencia ahí que nunca va a ser totalmente conocida. Entonces, lo otro no está más allá, espacialmente hablando, sino dentro de uno. Quizás por ahí puede prepararse para la venida del otro, ¿no? Prepararse para saber quién uno es realmente hasta cierto punto, ¿no? Y en ese caso, entonces, lo otro también podría ser como una exterioridad del mismo cuerpo, ¿no? Porque si pensamos esa aporía también entre sujeto y cuerpo, es el cuerpo, más allá, digamos, de la domesticación del sujeto, aparece como esa alteridad también. Que es algo que, digamos, lo explora la ficción weird, ¿no? Y no solo en la literatura, en el cine, desde Cronenberg hasta, no sé, Cliff Barker, siempre está el cuerpo como ese espacio de extrañamiento, que es algo que es muy cercano a nosotros, pero también es lo radicalmente desconocido, ¿no? Y hablaste un poco de Levinas, ¿no? Y también la ética de Levinas está fundamentada en el cuerpo del otro, ¿no? El cuerpo vulnerable del otro, y es imperativo a hacernos responsables del destino de ese otro, ¿no? Claro, Levinas, la ética, sí, aunque quizá a Levinas no le guste esto que voy a decir, pero es una ética materialista, al igual que el psicoanálisis es materialista, ¿no? Que está centrado en la materialidad del cuerpo, algo que no nos gusta reconocer, ¿no? Que somos, entes materiales, que tenemos cuerpo animal, y que quizás por tener cuerpo animal somos bien inferiores a otros animales, ¿no? Quizás somos los animales más inferiores que habemos en la creación, si es que es creación, ¿no? Sí, pero hay toda una materialidad ahí con la cual tenemos que relacionarnos, no de una manera cognitiva, no de una manera de conocer, sino éticamente, ¿no? Dejar ser, y es el eslogan, el eslogan de Heidegger, donde en alemán Gelassenheit, que es serenidad o dejar ser, ¿no? Sein lassen, ¿cómo dejar? Pero ahí está todo el problema con el cual he iniciado la charla, ¿no? ¿Cómo dejar ser al otro sin que nosotros nos metamos, ¿no? Sin nuestras categorías? ¿Cómo borrarnos y dejar que lo otro sea desde lo otro, ¿no? Es un desafío grande, no tanto para la filosofía, me parece que es más para la literatura, ¿no? Por eso Harman, que era buen lector de Levinas, y Levinas siempre propone, ¿no?, de que la ética como filosofía primera, que quiere decir simplemente que, antes de conocer algo, primero tengo que relacionarme con ese algo, abrirme a ese algo, dejarle que aparezca, antes de que diga qué es, primero aceptarlo, ¿no? Entonces, y esa es su ética, es la ética de Levinas, ¿no? Heidegger va a decir también que hay que dejar ser a los demás, ¿no? Pero ¿cómo dejar ser sin que estemos ahí, ¿no? En la literatura, quizás es el mejor intento que tenemos como seres humanos.
dejar ser a lo otro, ¿no? Y Hartman por eso decía, no, entonces no es la ética como filosofía primera, sino es la estética como filosofía primera, lo cual quiere decir que es solo a través del arte vamos a ver al otro en cuanto a otro, al objeto sin que nosotros seamos sujetos de ese objeto. Y yo creo que ahí hay también una parte clave del weird fiction como, bueno, no solo como horizonte de posibilidad de la literatura, sino como género, que es básicamente descentralizar al ser humano, ¿no? Que el ser humano no sea el centro del mundo, ¿no? Y en la ontología de los objetos, que es el realismo especulativo en Hartman, está eso, ¿no? Pero eso también está en Heidegger, ¿no? En las cartas al humanismo, en Heidegger está toda esa crítica de pensar al ser humano como centro ha sido lo que ha ocasionado, digamos, la barbarie, la instrumentalización de la naturaleza, etc. Entonces, esa descentralización, que básicamente es el proyecto estético del weird fiction, también abre como una veta ética que en filosofía se la ha tratado de pensar desde Heidegger hasta Hartman. No sé si quieres comentar algo sobre eso. Sí, quizás no todos de una manera consciente, ¿no? Intentan lo que podríamos llamar en general una filosofía de la diferencia o una ética de la alteridad, el siglo pasado comienza con Heidegger, con este afán que tiene él de dejar ser a las cosas. Es el segundo Heidegger, el primero no es tan bueno, ¿no? El segundo cuando es menos nazi, digamos, ¿ya? Y contemporáneamente tenemos un gran intento, que es de Lucy Guattari, ¿no? Con toda esa su noción del devenir animal, devenir mujer, que ha señalado quizás la manera de pensar hasta para el futuro, ¿no? También está la noción de diferencia ahí con Derrida, que piensa la diferencia desde una descentralización del ser humano. Pero sí, hay intentos, quizás la filosofía francesa de mediados del siglo pasado hasta hoy, ¿no? Es ese intento de pensar la diferencia, ¿no? Claro, y yendo a eso, creo que es un proyecto de la filosofía especulativa, ¿no? Es decir, citaste a Deleuze y Guattari, uno lee Mil Mesetas o El Antiedipo y puede estar leyendo literatura, y una literatura extrañísima, ¿no? Entonces eso también me hace pensar, digamos, que este proyecto de lo weird también no está simplemente en cierto género popular específico, sino que se puede remontar a autores como filósofos franceses del siglo XX, ¿no? Como Deleuze y Guattari, ¿no? Bueno, no hay cierto problema que algunos pensadores del realismo especulativo hayan, digamos, con Deleuze y Guattari o con Derrida, etcétera, porque siguen pensando, por lo menos se les acusa a estos de que están pensando siempre desde la perspectiva humana del ser humano, del sujeto, ¿no? Aunque lo descentran, pero es un descentramiento que no elimina. Quizás ahí está la radicalidad del realismo especulativo, ¿no? Que prefieren leer a Lovecraft que a Deleuze y Guattari, ¿no? Donde se ve en Lovecraft un intento más radical de pensar lo totalmente otro, ¿no? El problema, digamos, que tienen Deleuze y Guattari es que reducen todo a lo que se llama una ontología plana, ¿no? Es decir, que todos valen, el ser humano, el animal, la máquina. Claro, eso lo llaman luego una inmanencia pura, ¿no? Pero precisamente ahí está el problema, porque el lenguaje siempre se repite, y al repetirse siempre una
un significante lleva la huella de las otras repeticiones, ¿no? Y al llevar la huella de las otras repeticiones, de alguna manera, pues no se queda simplemente en una creación ex nihilo, digamos, sino que la creación siempre supone repetir algo, bueno, con la esperanza de traer lo nuevo. En cambio, en Deleuze y Guattari ahí tienen, me parece, un serio problema a ser pensado, desde luego que ya han desaparecido, pero sus seguidores, ¿no? La inmanencia pura que ellos reconocen crea al sujeto y no lo crea para desaparecer, el sujeto sigue, ¿no? Entonces, y representa. Ahí está el problema, ¿no? Es de un lenguaje que no puede desembarazarse de la representación y simplemente ser creativo. Representación es repetir, ¿no? Entonces repite el pasado. Hay que saber repetirlo, y en literatura eso quizá está mucho más avanzado que en filosofía incluso. Claro, no, a mí me parece que esa cosa de la representación es clave en Deleuze y Guattari. A mí me parece que eso también parte de un proyecto de la World Fiction, porque la representación implica que hay una jerarquía también, ¿no?, entre lo virtual y lo presente, digámoslo así, ¿no? Bueno, Adorno también un poco con la mímesis quiso romper eso, ¿no? Bueno, a esto nos vamos a meter a toda la filosofía del siglo XX hablando de eso. Pero quisiera cerrar esto y después cedo la palabra si alguien quiere preguntar. Que también algo que tiene la ficción queer es esta idea del evento, ¿no? El evento como ese acontecimiento que viene a romper algo, que viene a romper el orden simbólico, ¿no? Y bueno, la filosofía francesa ha estado pensando el evento desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Desde Badiou, Rancière, ¿no? El mismo Derrida. Entonces no sé si quieres tratar de hacer un vínculo entre la noción de evento y el weird fiction, como lo entienden los filósofos franceses. En realidad un evento sería la escritura de una novela, ¿no? Aunque obviamente uno no escribe la novela de cero, ¿no? Siempre tiene influencias, se basa en una estructura bien general, previa, algo que uno aprende incluso sin necesidad de tomar tus cursos, ¿no? No, pero leyendo uno aprende a escribir, ¿no? Leyendo y volviendo a leer, y leyendo uno internaliza una estructura, una manera de escribir. Hoy después se inscriben, pero al curso se los va a hacer explícita esa estructura. Pero entonces no creamos de la nada, ¿no? Cuando escribimos una novela, pero esa repetición, esa es la marca, ¿no? Que en una muy buena novela, esa repetición pasa a ser una marca y uno puede advertir o atisbar lo inhumano, ¿no? Aquello que nos puede aterrorizar o no sé, es un riesgo, ¿no? Miles de ojos está ahí. Si no lo han leído todavía, adelante. Gracias, Benjo. Ok, muchas gracias por venir. Placer. Gracias a todos.